Bueno, sí, ahí está. Ok, muy bien. Vamos a orar y vamos a iniciar nuestro mensaje esta mañana. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que podemos pasar juntos como iglesia. Venir, Señor, un día especial a adorar tu nombre, recordar lo que tú hiciste por nosotros al venir a este mundo, a estar con nosotros, a darnos salvación, vida eterna. Permite, Señor, que el mensaje de esta mañana toque nuestras vidas, nuestros corazones. No nos permita, Señor, seguir siendo igual. Haznos como tu Hijo, Señor. Transforma nuestras vidas a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos con tu Espíritu Santo y moldea, Señor, nuestras vidas a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Tienes la presentación? Eso es, muy bien. Hemos estado entonces en una serie de mensajes sobre Elías. No, esa no es sobre Elías. Elías 4 dice el mensaje ahí. La serie se llama Elías, un hombre común para una época extraordinaria, y hemos estado explicando cómo es que nosotros somos un hombre común, una mujer común, tal como Elías, viviendo en un tiempo extraordinario de maldad, de rebeldía, aún de los hijos de Dios rebelándose también contra Dios. Y esos eran los tiempos de Elías, eran los tiempos de Juan el Bautista, que era el Elías que habría de venir, era el tiempo de Cristo Jesús por venir a este mundo, y curiosamente es nuestro tiempo también. Pero Dios está esperando de nosotros que nosotros seamos ese Elías antes de la segunda venida de Cristo. Necesitamos ser esos Elías. Hemos hablado acerca de tener valentía en el primer mensaje. Hemos hablado de estar preparándonos y prepararnos constantemente. Hemos estado hablando de que son tiempos de tener fe. Ese fue el mensaje anterior. Sin duda, en el contexto del día de hoy, que es Navidad, pues Cristo Jesús llegó a este mundo por primera vez. El Elías que había de venir a preparar el camino, pues ya había estado haciendo su trabajo, ¿verdad? Ya había estado haciendo su chamba, decimos, ¿no? Y entonces Juan el Bautista, tuvo ese liderazgo para volver al pueblo de Dios a seguirlo, a seguir a su Dios. Por eso dice que la gente salía, no iban a la sinagoga, sino salían a Juan el Bautista, al río Jordán, y ahí eran bautizados por Juan en el río Jordán, y volvió el corazón hacia Dios. Elías, el verdadero Elías, había hecho lo mismo en su tiempo. Así que el día de hoy vamos a ver cómo Dios lo ha llevado por este proceso, porque ahora son tiempos de tomar el liderazgo. Y hay gente, mucha gente aquí que son líderes en esta iglesia, pero todos somos líderes de alguna manera. Tú eres líder de tu familia. Si tienes esposo, esposa, hijos, eres líder de tu familia. Si tú tienes hermanos y eres el hermano mayor o la hermana mayor, aunque sea por unos segundos, tenemos sus gemelos aquí, aunque sea por unos segundos, tú eres el hermano o la hermana mayor, no recuerdo quién es primero, pero entonces tienes liderazgo sobre tu familia, sobre tus hermanos, tienes liderazgo también en tu escuela, tienes liderazgo también en tu trabajo. Es tiempo, todos aquí, de ser líder. Hemos estudiado el desarrollo de la vida de Elías y cómo este desarrollo está establecido en algo que llamamos en esta iglesia el patrón del discipulado bíblico. Una cosa que tú y yo estamos viviendo hoy. Este proceso, la Biblia lo llama de santificación. Y Dios está esperando que nuestra vida avance, te decía la vez pasada, de un nivel a otro, ¿verdad? Ir al siguiente nivel. Así que vemos a Elías teniendo esta actitud de arrepentimiento, siguiendo a Dios en lo que le pedía. Vemos a Juan el Bautista siguiendo a Cristo Jesús, diciéndole: no soy ni digno de desatar o de atar las correas de tus sandalias, ¿verdad? Yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí, le decía Juan el Bautista.
Pero nosotros debemos tener también esta actitud de arrepentimiento, de seguir a Cristo Jesús. Y eso va a demandar de cada uno de nosotros un cambio de mentalidad, un cambio incluso de identidad. Acabo de decir que somos el pueblo de Dios ahora. No éramos pueblo, pero ahora tú eres el pueblo de Dios. Tú eres hijo de Dios. No es que te comportas como un hijo de Dios, no es que deberías hacer tal o cual cosa, es que eres hijo de Dios. Así como, por ejemplo, en mi profesión, yo soy médico, lo soy. No es que me comporto como un médico o que sea algunas cosas de medicina, no, soy. Y así en cada uno de ustedes, ¿verdad? Tú eres, no sé, ingeniero, tú eres papá, tú eres mamá, eres. Necesitas entender que ahora eres un hijo de Dios como identidad. Necesitamos un cambio incluso de valores, un cambio entonces por consecuencia de estilo de vida, que fue lo que ellos vivieron. Luego pasó a la iluminación, nosotros lo llamamos así porque vemos a Dios actuando en nuestras vidas. ¿Quiénes han visto a Dios actuar en su vida? Ahí están las manos, es una evidencia, pero hay una evidencia externa, ¿verdad? Pero hay una evidencia interna en la Biblia donde vemos a Dios actuando en las vidas de hombres y mujeres, de naciones enteras, cuando se entregaron a su Dios. Aún Cristo, ¿verdad? Pasó este tiempo de iluminación viendo a Dios, su Padre, actuar en su vida. Es entregarse a Cristo, es depender totalmente de Él y poder ver a Dios trabajar en nuestras vidas. Y así fue con Elías cuando los cuervos, ¿te acuerdas? Le llevaban de comer y tuvo que crecer en su fe y vio a Dios respaldar su vida. En el mensaje anterior vimos cómo Dios lo puso a participar en el ministerio ahora. Y ahora él va con la viuda de Sarepta y le enseña lo que él aprendió, dijimos, en el salón de clases de Kerit. Y ahí Elías ahora pudo compartir su fe. ¿Te das cuenta cómo va avanzando la vida de Elías? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta ahí? Ahora hay que participar en el ministerio. Hay que seguir a Cristo Jesús, depender de Él, pero para eso vas a necesitar ahora una entrega completa a un servicio a Dios, pensando en otros. Ya no nada más en ti, sino llevar la bendición a otros, ir a buscar a los perdidos, edificar a los creyentes. Y ahí va la vida de Elías. Ahora, Dios ha preparado a su siervo Elías para llevarlo al siguiente nivel. ¿Ok? El siguiente nivel es el desarrollo de su liderazgo. Y muchos de nosotros, acabo de decirte, somos líderes en diferentes áreas. Ahora, no hay atajos para llegar aquí. Tienes que pasar todo el proceso. No hay atajos. Dios aún está hoy buscando hombres y mujeres como Elías que estén dispuestos a seguirle más allá de tener una vida, digamos, normal. Y Dios sigue buscando. En el desarrollo del liderazgo, entonces, hay 3 lecciones que vamos a aprender el día de hoy. Número 1, vamos a reconocer el problema. Número 2, vamos a recuperar la verdad. Y número 3, vamos a restablecer la fe a tu grupo de liderazgo, sea tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, así, ¿verdad? En diferentes niveles. Entonces vamos a ver en la historia, ¿verdad? ¿Recuerdas la vez pasada? Elías estuvo con la viuda de Sarepta, pudieron vivir porque ella le llevó una gordita de horno, ¿te acuerdas? La gordita de horno. Luego se muere el hijo de la viuda y Elías ora y Dios resucita al hijo de la viuda. Bueno, sigue ahí el rey Acab, que era el enemigo, lo sigue buscando para matarlo. Pero Elías, vuelve a mandar a llamar a Acab, ¿ok? Y entonces lo reta, y aquí viene, porque él se da cuenta Elías se da cuenta que el pueblo de Dios se perdió por completo. El pueblo de Dios, perdido,
Dejaron al Dios de sus padres, al Dios de Israel, y empezaron a adorar, decíamos, a dioses ajenos, a Baal, a Aserat y otros dioses. Vamos a ver la historia aquí en este primer punto. Lo que nos toca hacer a nosotros, ¿verdad? Y lo que hizo Elías fue reconocer el problema. ¿Cuál es el problema en tu familia? Incluso, ¿cuál es el problema en ti? Porque si a alguien tienes que dirigir, de alguien tienes que ser líder, es de ti mismo primero. ¿Sí o no? Amén. Entonces, vamos a reconocer cuál es el problema. Veamos cómo lo hizo Elías. Primera Reyes, capítulo 18. Vamos a leer ahora del 20 al 25. Entonces Acab dijo, ok, Elías, aquí estoy. Y Acab, que era el rey, convocó a todos los hijos de Israel, al pueblo de Dios. Ahí está, al pueblo de Israel. Reunió a todos los profetas en el monte Carmelo. Ok, ahí están todos ya reunidos en un monte. Vete imaginando ahí la escena, porque esto es de película, hermanos. Acercándose Elías a todo el pueblo, no le habló al rey, se fue con el pueblo, y le dijo Elías a todo el pueblo, ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal dices que es Dios, pues vayan en pos de él. Y el pueblo que se queda callado, ¿verdad? Dice que no respondió palabra. Era una fuerte acusación. Han dejado a su Dios. No, pero aquí estamos, Elías, estás medio loco tú, ¿eh? Nada más que hay otros dioses. No hay otros dioses. Pero ustedes se fueron tras otros dioses, pero siguen diciendo que son hijos de Dios. Y a veces ese es el problema en nuestra familia, ese es el problema en nosotros, ese es el problema en tu grupo líder aquí, ese es el problema en la iglesia. Hemos dejado a Dios, aunque nos seguimos llamando el Israel de Dios. Ese es el problema. Y entonces viene aquí con este reto, ¿verdad? El pueblo no le respondió palabra. Versículo 22. Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal, que eran de los mismos del pueblo de Israel, que ahora andaban de profetas de otro Dios, hay 450 hombres. Imagínate. 400, bueno, realmente eran 850, porque los otros 400, si tú lees un poquito antes, eran profetas de otro Dios ajeno. Una mentira que ellos estaban siguiendo. 450 de Baal, les dice. Entonces, aquí va, ¿verdad? Dénsenos pues, vamos a ver quién es Dios. Dénsenos pues 2 bueyes, escojan ellos uno, córtenlo en pedazos, pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invoquen pues luego ustedes el nombre de sus dioses. Alaben al que ustedes quieran, les dijo. Yo invocaré el nombre de Jehová. Una decisión que primero tú debes de tomar. Yo invocaré el nombre de Jehová y vamos a ver los demás qué van a hacer. Yo invocaré el nombre de Jehová y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, va. O sea, eso es ahorita, pero ahí dice, bien dicho. Pero ellos dijeron, ok, vamos a hacer la prueba, imagínate. Qué locura, es como si yo aquí les dijera, vamos a ver quién es Dios, ¿verdad? Si o aquel o el Dios que nosotros adoramos. Y ustedes en lugar de decir, no, espérate, no, sabemos quién es Dios. No, nos digan, ok, vamos a poner a prueba a Dios. Esto que está haciendo el pueblo de Dios es tentar a Dios. Es un pecado. Es un pecado. Varios problemas tiene este pueblo de Dios que fueron identificados por Elías, en especial 2 que vamos a estudiar aquí. Dice el versículo 25, Elías dijo a los profetas de Baal, escojan pues ya ustedes su buey y prepárenlo ustedes primero, pues que son los más, e invoquen el nombre de sus dioses, pero no pongan fuego abajo. ¿Ok?
Entonces, ¿cuáles eran estos problemas? El primer problema del pueblo de Dios en aquellos tiempos y en estos tiempos, y tal vez en ti, es que a veces dudamos de Dios. Y sí, celebramos Navidad y nos dimos regalos porque crees que Jesucristo vino a este mundo, Dios hecho hombre. Pero a la hora de la hora, dudamos de Dios. Y llegas a dudar de Dios. No era la primera vez que el pueblo de Dios dudaba de Dios. Por cierto, ¿verdad? Es un problema constante. Éxodo 17:7, fíjate hasta dónde me fui. Al inicio del pueblo de Israel, en el Éxodo, cuando van saliendo, dice que llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriba. ¿Qué había pasado en Mashá y Meriba? Por la rencilla de los hijos de Israel. Habían dudado si era Dios capaz de sacar agua de una piedra, de darles a comer en el desierto. Y ellos decían, ¿estará Dios entre nosotros o no? Y ese es el gran problema del pueblo de Dios hoy. Puede ser el gran problema en tu familia, puede ser el gran problema en tu grupo, líderes aquí. O incluso yo pensar, tal vez sea ese el gran problema en la iglesia. Que decimos que somos hijos de Dios, pero a la hora de la hora en que salimos por esa puerta y vivimos la vida normal de este mundo caído, donde hay enfermedades, donde hay accidentes, donde hay ladrones, ¿verdad? Donde hay gente mala en este mundo, donde hay tantas tentaciones, ¿verdad? Uno empieza a dudar si Dios está con nosotros o no. Ese es un grave problema. Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante. Y entonces yo sigo a Dios mientras me va bien. Pero me pasa algo, no, ya no voy. No, ya no leo. No, ya no oro. No, ya no sigo. Mejor después, deja que mejore un poquito la cosa aquí y después voy a seguir a Dios. Ahorita no tengo tiempo. Ahorita mejor voy a adorar al Dios dinero. Ahorita voy a adorar mejor el Dios familia. A lo mejor voy a adorar el Dios, ponle el nombre que quieras, ¿verdad? Porque la gente también llega a adorar personas. Judas 5 dice, hablando de esto que pasó en Éxodo, les quiero recordar, dice Judas aquí, no el Iscariote, ¿verdad? Pero Judas dice, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea, hay gente que ha salido de Egipto, pero que en el camino empieza a dudar de Dios. ¿Y sabes qué pasó en Meriba y Meshiba? Dice que Dios mandó muerte en medio de ellos. Y toda esa generación quedó postrada en el desierto por dudar de su Dios. Entonces reconozcamos que a veces ese es el problema en nuestra vida, dudamos de Dios. Ahora, no solo es quién ocupa el primer lugar en mi vida, sino cómo demuestro que Dios ocupa el primer lugar en mi vida. Porque yo puedo preguntar, ¿crees en Dios? No, sí, yo sí creo. Bueno, ¿cómo lo demuestras? ¿Cómo adoras a Dios? Yo puedo ver que amas a Dios, ver que crees en Dios como Dios, el Dios de la Biblia, en tu forma de adorarle en tu vida diaria. Y entonces dudas de la adoración de Dios. A veces adoras a Dios, pero a veces no. A veces adoramos a otros dioses. Pero el salmista sabía bien a quién adorar. Dice él, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Y solo tú eres mi Señor. Y no hay para mí bien fuera de ti. Eso descarta todo el mundo y le deja solo la adoración a nuestro Dios. Y descarta a todo el mundo. Eso debe estar presente en nuestras vidas.
Si decimos que somos hijos de Dios, debemos creer en Él, no dudar y que todo dependa de Él, que no hay para mí bien fuera de ti. Bendeciré a Jehová, dice el Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, bueno o malo. A eso se refiere. O sea, no se refiere en la mañana y en la tarde, no, es en todo tiempo, o sea, no importa cómo es el tiempo, bendeciré a Jehová. Es una acción, una actividad. Yo bendigo a Jehová, su alabanza estará de continuo en mi boca, de continuo en mi boca. ¿Ok? Elías, este hombre común en una época extraordinaria, ahora está en ese tiempo de liderazgo y él se da cuenta del problema del pueblo de Dios. Y no podía quedarse neutro. Y es una responsabilidad de los líderes aquí, de los líderes de esta iglesia, de los líderes de la casa. Tú que eres líder en cualquier otro lugar, en tu trabajo, en la escuela, no te puedes quedar callado, necesitas ser como Elías. Dice Charles Swindoll, hablando de este tema, la neutralidad en la hora de la decisión es una maldición que acarrea consecuencias trágicas. Yo dije, amén, hermano Charles. No podemos quedarnos callados, como cantábamos, ¿verdad? Decíamos ahí. No me puedo quedar callado. Alguien tiene que salir. Ahora, Dios no es que necesite que lo defiendas, ¿ok? Pero la verdad debe reinar, ¿ok? Una vez que Él les mostró el problema y que vimos el problema, ¿verdad? Y les muestra ahí el problema al pueblo de Dios, Elías, ¿verdad? Y es lo que nosotros tenemos que hacer, tanto para nosotros como para los que lideramos. Entonces ahora necesitamos recuperar la verdad. ¿Cuál es el problema de por qué la gente duda de Dios? Porque entonces los brillitos, ¿verdad? Así como de las luces, deslumbran a la gente. Y entonces hacen parecer a Dios otras cosas que no son Dios. Y uno cae redondito. Los hijos de Dios, no estoy hablando de la gente de afuera. Este no es un mensaje evangelístico. Creo que todos son cristianos aquí, este día. Pero los cristianos son engañados continuamente con espejitos, con brillitos. ¿Sabes que decimos espejitos? Porque así engañaron los españoles a los aztecas y todos los que vivían aquí. Y les vendían espejitos y ellos, ay, mira, te doy este pedazo de oro por este espejito. Entonces por eso decimos, ¿verdad? Cualquier espejito te deslumbra y te vas en pos de él y no detrás de Dios. Necesitamos recuperar la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Veamos la historia aquí. Sigue, ¿verdad? Versículos 26 ahora al 29. Dice que entonces ellos fueron a probar a Dios. Ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. ¿Sí? 6 horas más o menos. Desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos, ¿verdad? Ahí está su espejito. Baal, respóndenos, pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto que ellos andaban saltando cerca del altar que ellos mismos habían hecho. O sea, le haces saltar a cosas que no son Dios y luego saltas alrededor de él esperando una respuesta. Hijos de Dios están haciendo esto, ¿eh? El pueblo de Dios. Es algo tremendo, hermanos, aquí. A mí me preocupa bastante que nosotros nos dejemos deslumbrar y saltemos alrededor de cosas que no son Dios esperando que nos bendigan. Versículo 27, y aconteció al mediodía que Elías era otro. ¿Elías qué? Se burlaba Elías. Déjame decirte cómo se burlaba Elías. Lo dice la Biblia, yo nada más te lo voy a leer. Se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque pues Dios es. Quizá está meditando
o tiene algún trabajo, así como pues está ocupado, ¿verdad? Tal vez va de camino, no te puede contestar porque va manejando, ¿no? No sé. Tal vez está dormido y pues habrá que despertarle, dice Elías, ¿verdad? Y seguramente se volteaba y se reía. No creo que se haya volteado, se ha de haber reído enfrente, no dice la Biblia. Y entonces ellos pues clamaban a grandes voces y mira, sacaron unos cuchillos porque era su costumbre y se sajaban, ¿verdad? Se cortaban así, chorreaba la sangre y se sajaban con cuchillos y con lancetas, ¿verdad? Y conforme así era su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Ese era el nivel de engaño que tenían. Ese era el nivel de entrega que ellos tenían a un Dios falso. Y me preocupa, hermanos, sinceramente, que empecemos el año adorando a dioses falsos hasta chorrear la sangre. Es tiempo de ser Elías. Es tiempo de ser Elías. Dice que pasó el mediodía, yo creo ya era como la 1, 2 de la tarde, y ellos seguían gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, más o menos las 6 de la tarde. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Pero el diablo es experto, hermanos, en engañarnos. Elías fue y retó al pueblo para hacer una clara diferencia entre la verdad de Dios y la mentira que ellos estaban creyendo, en la mentira que ellos vivían. Si algo debemos estar dispuestos a hacer es a defender la verdad. Tú conoces la verdad. Primero vívela para ti y luego lleva a los demás a vivir en la verdad por encima de cualquier cosa. Dios no necesita que lo defiendas, pero el pueblo de Dios sí necesita líderes. ¿Me están escuchando? Todos los líderes aquí, líderes allá en producción, ¿me están escuchando? Dios no necesita que lo defiendan, pero el pueblo de Dios sí necesita líderes que guíen al camino correcto, al camino de la verdad a su pueblo, sin ceder ni un milímetro en sus convicciones. Ahora, la gente no te va a seguir si no te ven hacerlo a ti primero. Tus hijos no te van a seguir si no te ven a ti hacerlo primero. Tus compañeros de la escuela no te van a seguir a ti si no te ven a ti mantenerte firme en tus convicciones en la escuela o en el trabajo o donde sea. ¿Qué se requiere entonces? Se requiere conocer la verdad. Necesitas conocer la verdad. Elías conocía a su Dios, tenía una fuerte relación con Dios, ha pasado el proceso. Te dije, no hay atajos para conocer a Dios. Conocía de su poder, ya lo había visto. Su carácter, lo había cuidado a él. Su amor. Conocía también al Dios justo. Cualquier otra cosa que le presentaran como Dios, rápidamente Elías sabía identificar que eso no era Dios. Pero los hijos de Dios somos fácilmente engañados porque no llegamos a conocer profundamente a Dios. Te decía la vez pasada, sería un buen propósito de año dedicarte este siguiente año a conocer más a Dios y dejar de brincar alrededor de ídolos. Daniel 11:32, hablando de los tiempos futuros, dice que un rey con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará y permanecerá firme en medio de la gran tribulación, es el contexto aquí. Pero el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme en sus convicciones y no dudando de Dios. Jeremías 9, 23 al 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, uy, sabes, un chorro, ¿verdad? No se alabe el sabio en su sabiduría, ya me estoy burlando, perdón. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas.
Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿Quieres sentirte orgulloso de algo? Debes sentirte orgulloso de entender y conocer a Dios. Dice ahí, el que se hubiese de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Eso es lo importante en nuestras vidas. Pero estamos tan distraídos con tantas cosas. Distraídos. Y no llegamos a conocer a Dios. Este año tiene que ser el año en que conozcas profundamente a Dios. Así como te has dedicado a tantas cosas estos años, pocos o muchos, dedícate por favor, yo insisto, ¿verdad? Dedícate a conocer la verdad. Y luego, dedícate a vivir de acuerdo a esa verdad, porque luego somos bien cabezones, ¿verdad? Sabemos mucho, andamos como un cabezota así, ¿verdad? Ojalá pongo aquí porque me cansé, ¿verdad? De la cabezota. Sabemos mucho de Dios, pero vivimos poco de Dios. Elías no solamente conocía a su Dios, sino que ese conocimiento lo llevaba a actuar y lo llevaba a decidir de acuerdo a su conocimiento. Si yo soy un hijo de Dios, mi identidad de hijo de Dios me lleva por el camino que debo andar. Lo voy a decir otra vez. Mi identidad como hijo de Dios me lleva por el camino por el cual debo andar y cómo debo comportarme. Mi andar y mi comportamiento refuerzan también mi identidad. Como yo me comporto así, yo sé que soy un hijo de Dios. Es importante entender entonces quiénes somos para entonces vivir de acuerdo a ese conocimiento que tenemos. 1 Timoteo 4:12, Pablo hablando a su hijo en la fe, Timoteo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Ahora, es para los jóvenes, pero es también para todos aquí que ya no somos tan jóvenes. Algo que sí debemos todos hacer. Sé ejemplo. ¿Escuchaste? A veces hay que leer la Biblia detenidamente, palabra por palabra. Primero sé. O sea, eso es tu identidad. Tienes que ser. No es que actúes como. Tienes que ser. ¿Y tienes que ser qué? Ejemplo. Tienes que ser ejemplo de quiénes, de los creyentes, de los que están a tu lado, de tu esposo, tu esposa, tus hijos, el resto de esta familia aquí en la iglesia. Tienes que ser ejemplo de los creyentes ¿en qué? Ejemplo en cómo hablas, en nuestro caso lo que publicas en Facebook, lo que publicas en Instagram, lo que publicas en YouTube y en X redes que ni yo conozco. ¿Cómo hablas a los demás? Tienes que ser ejemplo de los creyentes en palabra. Deja ya de comportarte como adorando a otro Dios. En tu conducta, por favor, cambiemos nuestra conducta como un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios, créetela, condúcete de acuerdo a esa verdad. En espíritu, el ánimo que le pones a las cosas, en fe, tienes que ser ejemplo, en pureza tienes que ser ejemplo. Todos aquí, ¿verdad? Creo que Elías lo podía hacer, en amor, me salté el amor. Pasó, ¿verdad? Ahí, en amor, cómo nos amamos unos a otros. Dice Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Vamos a ver aquí quién alza la mano. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Pues muestre por la buena conducta sus obras. En sabia, ¿qué? Mansedumbre o humildad también significa esa palabra. El punto es que esas cosas no nos gustan, ¿verdad? Y entonces queremos seguir las mentiras. Robert Wolgemuth, no sé si lo pronuncié bien, pero Robert, amigo mío,
No, Robert es un escritor, pastor, líder. Él escribió unos libros que se llaman Las mentiras que los hombres creen. Y luego escribió uno, su esposa escribió Las mentiras que las mujeres creen. Luego escribieron Las mentiras que los jóvenes creen, etcétera, etcétera. Muy buenos libros. Te voy a decir algunas mentiras que dice él que creemos. Para nosotros no es Baal al que adoramos, no es Aserat. Son este tipo de cosas que te voy a mencionar que el diablo nos ha vendido como dioses. Algunas mentiras actuales, ¿verdad? Son, bueno, Dios no participa en los detalles de mi vida. Dios no participa en los detalles de mi vida. Es una mentira. Si vives alrededor de eso, Dios no me ama. Puras mentiras. Hay muchos caminos que llevan a Dios, ¿no? Hay que respetarnos y deja que adoren otros dioses. Yo no veo a Elías haciendo eso. Hay muchos caminos que llevan a Dios, mentira. No puedo ni tengo por qué cambiar. Así soy, así seré, dice la canción, ¿verdad? No soy responsable de mis actos, mentira. No, es que mis abuelos, es que mis papás, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos, es que, les he dicho, el esquecismo me choca. Nunca a mí me digas es que, por favor. ¿Por qué no llegas? Es que, no me digas es que, sí, la regué. Pero tenemos que ser responsables de nuestros actos, pero la gente vive así, no soy responsable de mis actos. Por cierto, si vas al psicólogo, eso es lo que te va a decir, tú no eres responsable de tus actos. Soy el amo de mi propio destino. Oh, pues entonces no que no. No, sí, yo construyo mi destino. Soy el amo de mi propio destino, es una mentira. No necesito amigos, así yo solo estoy bien, mentira. Lo que hago no es realmente tan malo. Ay, no maté a nadie, una mentirilla blanca. Estaba jugando. No. Dios no puede perdonarme, otra mentira. No tengo que crecer, mentira. El divorcio es la única y la mejor opción, mentira. Si disciplino a mi hijo, lo traumo. Pobrecito la criatura, ¿verdad? O no se me vaya a revelar, mentira. Tener y gastar más dinero me hará más feliz, mentira. Mi fe y mi trabajo no tienen por qué mezclarse, mentira. Mi muerte será el fin de mi historia, mentira. Y podría seguir, ¿verdad? Él dice, mientras tú y yo creamos las mentiras del enemigo, él podrá mantenernos en esclavitud espiritual. Y es lo que le pasó al pueblo de Israel con Elías. Bueno, en el tiempo de Elías. Ellos estaban creyendo una mentira y estaban esclavizados en lo espiritual y no podían seguir al Dios de Israel. Y estas mentiras nos las seguimos creyendo. Elías le mostró al pueblo de Dios los ridículos que se veían actuando de la manera que lo hacían y siguiendo una mentira. Elías le mostró al pueblo de Dios lo ridículo que se veían actuando como lo hacían. Ahora, una vez que Elías pues recupera la verdad, porque pues ya ahí ya se dan cuenta que pues ese Dios como que no era Dios, ¿verdad? No les contestaba. Entonces, una vez que le quitó la máscara, digamos, a este ídolo, ahora Elías va a restablecer la fe. Es la parte también que nos toca. Veo cuál es el problema, entonces desenmascaro la mentira con mi gente y luego entonces les voy a ayudar a restablecer la fe. ¿Qué fue lo que pasó en la historia? ¿Te quedaste picado? ¿Qué pasó? Vamos a restablecer la fe aquí. Versículo 30 de Primera de Reyes 18. Sigue diciendo entonces... Entonces dijo Elías a todo el pueblo, ya, párenle, ¿no? Vamos aquí, acérquense a mí. Y todo el pueblo, ahí chorreando sangre y todos los profetas, pero todo el pueblo se acercó
Fíjate lo que hizo, es importante cada cosa aquí. Elías arregló el altar de Jehová. Aquellos tenían otro altar que ellos hicieron, pero Elías fue y arregló el altar de Jehová. Ese altar estaba destruido, estaba en ruinas, ¿verdad? Él arregló el altar de Jehová, que estaba, dice ahí, arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Bueno, agarró 12 piedras y edificó con las piedras, ¿qué? Un altar. Y ahí va, de regreso a Dios, llevando de regreso a Dios al pueblo, ¿verdad? Lo primero, construir un altar. Vamos a construir un altar. Después, segunda cosa, hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano, pero no le puso grano. Preparó luego la leña, cortó el buey, todo es simbolismo de Cristo Jesús, ¿verdad? En el altar. Se reconstruye el altar, el buey y la leña es Cristo Jesús muriendo en la cruz. Eso es el simbolismo ahí. Lo puso sobre la leña, ¿ok? Versículo 34, y les dijo, llenen con cántaros de agua, simbolismo del Espíritu Santo ahora, derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y ahora el simbolismo se traspasa a nosotros, porque ahora nosotros somos el templo de Dios. El altar que debe ser reconstruido y que tal vez esté arruinado sea en nosotros, en nuestra propia vida. Necesitamos volver a Cristo Jesús y a depender de su Espíritu Santo. Eso es todo el simbolismo aquí. Y les dijo, háganlo otra vez. Y otra vez echaron agua. Y dijo, háganlo incluso una tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez de tal manera que el agua, dice ahí, corría. Versículo 35, de manera que el agua corría alrededor del altar. Una fuente de agua viva. ¿Te acuerdas de esas palabras de Jesús? Yo inmediatamente lo ligué a eso, ¿verdad? Corría el agua alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja, una tipología sobre estar lleno del Espíritu Santo. Hay que volver, hermanos, a nuestro Dios, tener este nivel de entrega. Versículo siguiente, cuando llegó la hora de ofrecérselo, no, espérame. Así, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y le dijo, no lo gritó, ¿verdad? Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto, Dios, que tú eres Dios en Israel, que yo simplemente soy tu siervo como cualquiera de nosotros aquí, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Ese era Elías, volviendo el corazón de un pueblo a su Dios. Era el Elías que habría de venir, Juan el Bautista, volviendo el corazón de un pueblo a su Dios. Somos ahora tal vez tú y yo volviendo a un pueblo que debe conocer a su Dios, llevándolo a Él. Respóndeme, le decía Elías. Entonces se acabó la oración de Elías. ¿Qué duró? ¿30 segundos? ¿Un minuto? Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja, todo se consumió. Esto, hermanos, es una tipología de que nuestra vida completa debe ser consumida a Él, entregada a Él en sacrificio, como Cristo se sacrificó, como sacrificaban en ese tiempo. Tiene todo ese simbolismo. Nuestra vida entregada, puesta a Dios, y va a caer fuego y va a consumir nuestra vida entregada a Él. Dice que viéndolo todo el pueblo se postraron.
cuando vieron eso, se postraron. Cuando la gente vea que tú te entregas a Dios, la gente te va a seguir y va a seguir a Dios. Dice que viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Versículo 40. Entonces Elías les dijo, no hemos acabado, chavos. Prendan a los profetas de Baal, porque si no eliminamos de raíz esto, nos va a volver a pasar. Tú dices hoy, no, yo ya terminé con esto. No, tienes que sacar por completo los ídolos de tu corazón. Llega a casa hoy que es Navidad, ¿verdad? Donde Dios se hizo hombre y vino a hacer este sacrificio. Llega hoy a casa, medita en esto y rompe con los ídolos de tu corazón. Deja de creer las mentiras que te has creído. Pero no simplemente te quedes, qué bonito mensaje. No, hay que hacer algo. Él dijo, prendan a los profetas de Baal, agárrenlos, ¿verdad? Para que no escape, ninguno debe escapar. Y ellos, el pueblo, ¿verdad? Los prendieron a todos y los llevó Elías al arroyo de Cisón. El arroyo está seco porque no ha llovido, pero ahí están, ¿verdad? Y están en el arroyo de Cisón. Y allí, ¿qué? Los degolló, dice la gente. ¿Qué es esto, verdad? Está quitando gente de entre el pueblo que puede contaminar a los demás. Está quitando ídolos de entre el pueblo. Entonces hay que llegar, si necesitas, te dije la otra vez, ¿verdad? Si necesitas tirar algo, ve y tíralo de una vez, cancela eso, quita esa aplicación, borra lo que tengas que borrar, tira lo que tengas que tirar, decide de una vez entregarte por completo. Ahora Elías dirige al pueblo a la verdad, a restaurar la fe en el único Dios verdadero. Lleva al pueblo a colocar en primer lugar a Dios en sus corazones y en cada área de sus vidas. Vamos rápidamente simplemente a puntualizarlo. Primero hay que edificar el altar. Edificar el altar, lo primero que debemos hacer es restablecer nuestra relación con Dios. Ve y ora, tú y Él solos. Nuestra relación con Dios indica que lo consideramos como nuestro único y suficiente Salvador y Señor de nuestras vidas. Josué 2:29, ya lo habían hecho una vez, dice el pueblo, nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová. Tal vez sea bueno repetir esta oración, que nunca me rebele contra Dios, que no vaya a ser que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio a otros, ¿verdad? Además del altar de Jehová nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Yo no quiero adorar otras cosas que no sea Dios. Lo habían dicho en Josué, ¿verdad? Se olvidaron de eso. Juan 10:17, dice Jesús, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Tú deberías tener ese mismo nivel de entrega. Yo pongo mi vida, yo pongo mi vida. Apocalipsis 12:11. Al final ve la visión Juan y dice, el ángel le dice, ellos han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué hicieron? Menospreciaron.
Perdón. Dicen que hace rato no me escucho. Debemos recuperar la fe. Gracias. Hacer al pueblo también y a la gente que te rodea recuperar su fe en Dios, en el único Dios verdadero, y esa es nuestra tarea. En eso se te debe ir la vida y no en brincar y que chorree tu sangre en otras cosas, ¿verdad? En otros dioses, decía. ¿Ok? Déjame concluir aquí porque necesitamos entender esto, ¿verdad? A.W. Pink dice, orar con fe, escucha, orar con fe es cuando la mente se regula y el corazón se conmueve por lo que Dios nos ha dicho. Es ajustarse a su palabra y confiar en que Él cumplirá sus promesas. Eso es orar con fe. Elías había orado con fe. Oró con fe para caer fuego del cielo. Oró con fe en los siguientes versículos para que empezara a llover. Habían ya pasado los 3 años. Él ora y le dice a su siervo, ve y fíjate en las nubes. Y lo más, no, pues no hay nubes. Y él sigue orando. A ver, fíjate otra vez. Bueno, Eva, no hay nubes. Sigue orando. Fíjate, ve y fíjate si hay nubes. Y ahí va otra vez el siervo. Está bien loco, ¿verdad? Pero bueno. Y ahí va. Y dice, pues veo allá como una pequeña, como una mano así de nube. Y dije, corre a tu casa porque te va a caer un aguacero tremendo, ¿verdad? Y manda a todos a la casa. Dice que empezó a llover, restableció la fe. Algunas enseñanzas importantes y prácticas de este pasaje aquí. Número 1, estar dentro de la voluntad de Dios nos vuelve invencibles. Estar dentro de la voluntad de Dios nos vuelve invencibles. Número 2, una lealtad dividida, entonces, es tan malo como adorar dioses falsos. Una lealtad dividida es tan malo como abrirse a la idolatría. Número 3, nuestra herramienta más efectiva es la oración de fe. Nuestra herramienta más efectiva es la oración de fe. Y número 4, jamás subestimes el poder de una vida totalmente dedicada a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Son tiempos de liderazgo aquí, que se necesita gente que se levante en sus casas, en sus hogares, en la escuela, en los trabajos, en la iglesia. Necesitamos líderes que reconozcan y sepan reconocer el problema, que estén dispuestos a recuperar la verdad y a restablecer la fe. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer en adelante. Así que yo quisiera orar y te voy a dejar a ti la tarea, ¿verdad? Simplemente de que vayas a casa y destruyas esos dioses. Tú ante Dios ahí ora, destruye esos dioses, ¿verdad? Reconoce el problema. Luego decide entregar tu vida por completo a nuestro Dios. Amén. ¿Por qué no se ponen de pie? Vamos a orar todos juntos aquí. Gracias te damos, Dios, por tu amor, por tu bendita palabra, Señor, que es verdad. Te pedimos perdón, Señor, si hemos estado adorando cosas que no son dioses, hemos andado tras ellos, hemos hecho cosas pensando que esas cosas nos van a dar lo que solamente tú puedes darnos, Señor. Te pedimos perdón por habernos alejado de ti. Ayúdanos, Padre, a matar, a quitar, a destruir, Señor, esos dioses, volver a reconstruir nuestra relación contigo, reconstruir nuestro altar. Poder tener, Señor, en mente siempre tu sacrificio, no solamente en esa cruz, sino venir a este mundo, que es lo que celebramos hoy. Y poner siempre eso en mente, tener nuestros ojos puestos en ti para mantenernos firmes en este mundo, poder salir adelante, ponernos firmes en nuestras convicciones, ser ejemplo a los demás y poder, Señor, llevar gloria a tu nombre con nuestra vida.
Permítenos ser líderes también, que podamos llevar junto con nosotros a otras personas al conocimiento tuyo. Te lo pedimos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar.